contradicciones y pequeñas verdades que nos hacen quienes somos. Hoy, en este espacio, el primer invitado de este segmento acá en Radio Conecta, el señor Eduardo Selmi. Bienvenido. Bienvenido. Eduardo. Bueno, qué alegría tenemos, Eduardo. Buen de día tenerte. a todo el equipo, a la audiencia. Gracias por la invitación. Un placer para Y nosotros. felicitarlo por este emprendimiento. Como le dije acá cuando empezaron, que a gente buena solamente le ocurren cosas buenas. Así que Vamos, todavía. ¿Viste qué grupo, qué equipo Sí. que armamos, no? de lujo. La verdad, impresionante. Estamos muy contentos. Un equipazo. Sí. Y sos el primer invitado de este segmento, Delphi. Sí, queríamos tener a vecinos y vecinas, ¿no? Conocidos, queridos, sobre todo, pero que cuenten cosas que por ahí no conocemos. Esto de, a veces uno sabe, ¿no? De qué profesión, o qué hace de su vida, o dónde trabaja, o quién es su familia, pero no conocemos cosas como ocultas, o que guardamos, o que tenemos ahí dando vuelta, pero que solo por ahí se conocen en la intimidad. ¿Querés que arranquemos un poco por tu historia? ¿Quién es Eduardo Selmi? ¿Cómo definimos quién es Eduardo Poquito Selmi? para arrancar, ¿no? Así nomás, livianito empezó. Livianito. Bueno, primero soy nacido en Pergamino, pero me considero de Chacabuco. Adoro Chacabuco porque vine cuando tenía 2 meses. Claro. Y no volvimos más a Pergamino por cuestiones de trabajo de mi papá. O sea que me siento un chacabuquense más. Bien. Siempre digo que lo único que tengo de Pergamino es la partida de nacimiento. Nada más. ¿Y con quién viniste de Pergamino? ¿Con la familia? ¿Cómo fue? Toda la familia. Mi papá fue el primer empleado de la empresa Cargill acá en Chacabuco. Mira. Y Cargill en esa época alquilaba campos acá y alquilaron una casa en calle Alberdi, que fue el garage de esa casa fue la primera oficina, y alquilaban campo. Y venía un ingeniero y mi papá, que era el encargado de campo. Esa casa de la calle Alberdi, donde en ese garage fue la primera oficina de Cargill hasta que se construyó la empresa en la Ruta 7, hoy cuando Taro hacía la apertura y nombraba a Raquel Provenzano, Sí. me llenó el alma que reconozca eso, porque vivíamos a 2 veredas Mirá. y Raquel era un poco la maestra de todo el barrio. Toma. Ella ya pintaba de muy chiquita de que iba a ser la gran profesora, además de la gran persona. Claro, tu familia. Y bueno, radicado en Chacabuco, de chico fui al Jardín 901, que en ese momento estaba en la calle Primera Junta, entre la cuadra del Banco Macro, digamos, entre Claro, mirá. San Martín y donde está la confitería ahora. No quiero dar la marca. Dígala, está bien, no hay dígala. problema. Dígale, problema. digo. Y, No me acuerdo yo en 901 ahí, en el jardín. No bueno, lo conocí. Estoy viejito. No, perdón, no es por eso. Tampoco nos separan tantos años, pero digo, claro, yo lo tengo de en la calle Moreno, ¿no? Claro. Y frente a ese jardín estaba la escribanía de Loprete, Mirá. que ahora es Rowan Propiedades. Claro. Bueno, ahí trabajaba la mamá de Raquel Provenzano Toma. y me llevaba todos los días al jardín de la mano. No. Mira. Entonces yo tengo un recuerdo, un aprecio Tocó grandísimo. una fibra ahí, Sí. íntima, O sea ¿no? que Con- hoy es un día sensible, ¿no? Hoy- Estuvimos Arranco- nombrando y, Sí, me, y contando un poco la me arranco- de... pegaron medio abajo de entrada esta mañana. Claro, totalmente. Y después Todo muy tu conectado. primaria... Después llegué en la escuela del barrio, en la escuela 12, Sí. ahí en la esquina de la Barría y Entre Ríos, donde tengo los mejores recuerdos porque tuve grandes maestras que me marcaron. Uno lo ve después que pasa el tiempo, ¿no? Sí, total. Pero totalmente. por ahí es feo que nombre alguna en particular porque voy a ser injusto. Sí. Sí, pero ¿te acordás casi pero, de todas? No, me acuerdo de todas. De Aparte, todas. el grupo ese de primaria nos seguimos reuniendo actualmente Qué lindo. y es un grupo realmente hermoso. ¿Y cómo Tengo era? Dale vos, Chelo. No, ¿querés? no, pero Dale, ya dale. que menciona la escuela 12, Dale. la primaria, ¿se hablaba de Haroldo Conti en ese momento en la escuela? No, ¿querés que no. yo te diga la verdad? Mirá que soy de leer mucho. Yo a Haroldo Conti lo conocí de grande. Mirá, bueno, un poco lo que nos pasa a todos, A todos, ¿no? sí, Un poco, yo ¿no? creo que es algo... Es más, me ha pasado haciendo el CBC en Buenos Aires, que habían ido a dar una charla en Sociedad y Estado, las madres de Plaza de Mayo, y ellos te lo nombraban Ah. como Sí. una figura importante. Y ahí- Te estoy hablando que yo tenía 17, 18 años. Y ahí te Pero cae la ficha, ¿no? Recién ahí Ahí te empecé cae la a, ficha. Che, ¿por qué no? a querer chusmear un poquito Claro. de qué se Bien. trataba. Estabas en la primaria 12. Sí. ¿Cómo era Eduardo de alumno? Mirá, esto se lo debo a mi familia, primero y principal. Era un sarmientito en el sentido de ir todos los días, calculá que cruzaba la Boca Calle
de calle Santa Fe y después iba solo, eran 2 cuadras. Eran otras épocas donde los chicos andábamos muy sueltos. La plaza del CEF fue todo para mí, porque ahí yo me crié, pero todo el día pasaba ahí en esa plaza. Claro. Jugábamos a la pelota, a la pileta, al básquet. Porque estabas a cuántas cuadras de la plaza del CEF. Y a 2. A 2 cuadras. Mis viejos, mi casa paterna es más o menos Alberdi y Santa Fe. Mirá. Claro. 2 cuadras, cruzaba la Boca Claro, Calle. es verdad. Es verdad. Enfrente del Máximo Gil, ¿no? ¿Estaba por ahí? ¿O No, por Alberdi. Por Alberdi. Por Alberdi. Pero estabas por ahí a la en la esquina claro. de Santa Fe y Alberdi, la casa de al lado, digamos. Mirá vos. Claro, estaba cerca. El club era la plaza. La plaza y club. Yo empecé a jugar al fútbol en Unión Sport, que es un equipo que no existe hoy, Claro. pero que no tenía cancha. Y nosotros practicábamos en la placita ahí de la Cruz o en los terrenos que decíamos del colegio, donde ahora está el playón Claro. y todo Sí, eso. Claro. Y era un equipo realmente de barrio. Yo veo ahora que los equipos pueden entrar todos con las mismas pantalones, camisetas, botines. Bueno, esa época. Nosotros nos prestábamos los botines, eran Claro. un barrio, digamos, muy, muy humilde. Claro. Pero a mí eso me formó para bien. ¿Y eso qué año era? ¿Qué año era aproximadamente? ¿Cuándo Yo fue? egresé en 1980. O sea que egresaste de primaria. de primaria, perfecto. De primaria, Esa época. Sí, sí. 70 y pico, 80. Por eso cuando ustedes dicen la pregunta de Haroldo, tengan en cuenta que yo viví bajo dictadura Claro. hasta tercer año de secundario. Toma, claro. Entonces, ¿En dónde hiciste el secundario? el secundario en la Escuela Técnica, en Claro, Industrial. en la industrial. Mirá, ¿Sí? mirá. Que ese es otro lugar que yo adoro, siempre, si bien ahora estoy un poco lejano de la actualidad del colegio industrial, me formó, pero realmente uno se da cuenta cuando tiene la posibilidad por ahí de hacer un estudio superior o de buscar un trabajo. Sí. Los alumnos de industrial, por lo menos en esa época que yo había egresado, eran como muy buscados en las empresas de Chacabuco, porque con poco lo capacitaban. ¿Qué era lo mejor del industrial en esa época que vos estudiabas? El industrial era un colegio muy especial en ese momento, estaba en construcción. Ustedes por ahí son chicos, y esto que yo cuento, a lo mejor ni lo saben. Lo que hoy es el gimnasio de la escuela industrial, Sí. era una parte de la cooperativa, porque eso era de la cooperativa eléctrica, así, la vieja usina le llamaban. Mirá. Y cuando yo entré al primer año, yo tengo un hermano mayor, 2 años mayor, ya cuando él había entrado primero, justo se estaba empezando a construir. Vos fijate que hoy esto no se podría hacer por una parte de seguridad. Los mismos alumnos tiraron eso abajo. Claro. Nosotros íbamos a la hora de taller y le dábamos con A laburar. le dábamos con la masa, claro. para tirar eso abajo. Era un colegio muy especial en todo sentido. Claro, lo sentías más propio aparte, Sí, ¿no? era Porque- mucho radio. Yo venía de la escuela 12, que ya era muy así de barrio, y fui al industrial y no me arrepiento. ¿Los compañeros eran los mismos? Algunos sí, algunos no importaba tanto. Mirá, al colegio, de la escuela 12 al colegio industrial, pasamos solamente 3. Yo fui la última promoción que para poder entrar a la escuela industrial había que rendir un examen de ingreso Mira. eliminatorio de lengua y de matemática. Poca gente pasaba. Y yo siempre, esto a mis alumnos se lo cuento, pero no piensen que lo cuento como agrandándome, Sino como yo una lo cuento experiencia. como, Sí. como orgullo esto. A ver. En ese momento, los chicos de los colegios por ahí que estaban en mejor posición, para entrar a la escuela industrial, se preparaban, como el trabajo que hago yo Claro, ahora, como con profesores con el particulares. Selvi de esa época. Claro, con profesores particulares para poder dar ese examen de ingreso. Sí. Claro. Y nosotros, los de la escuela 12, éramos como de familia mucho más humilde. Claro. Entonces No había- no no daba había- para no preparar había. particular. Hmm. Y nos preparaba, que esto sí lo voy a nombrar porque fue el estandarte, Teresita Colombo, de la Ufa. librería Principito, Sí. Totalmente. nos preparaban en la escuela, y eso eran maestros que no se fijaban que a ellos le pagaban por 4 horas. Claro. Se quedaban después de ¿En horas. serio? ¿Se quedaba para darles a ustedes? O sea, por amor realmente a la docencia. Claro. Y nos preparó y, ¿cómo es? Y saqué el mejor promedio del ingreso del industrial preparándose con una misma maestra de la escuela. Claro. Y esto lo digo fuera de simple de broma. No lo digo para que digan, sacó la No, mejor nota, porque sí, después... no. Y ahí ya la matemática era algo que te atraía, que te... Y sí, siempre me gustó. Seguro. Pero lo que pasa que era como muy combativo
en las que era flojo, digamos. A ver. Lengua, por ejemplo, si en matemática uno sacaba un 9 o un 10, lengua era un 8. Es así el contraste. Si te va bien en lengua, en matemáticas sos malo, digo, bueno, no tanto, ¿no? No, porque yo, por ejemplo, en mi caso, que siempre fui más para los números, Sí. tampoco fui una persona que no sabía redactar o tenía un montón de falta de ortografía. Claro. No era lo que me gustaba. Perfecto. Pero vos fíjate que ahora de grande, hace varios años ya, mi pasatiempo es dedicarme a leer, leer historia, otra cosa, toda la parte que yo sé que tengo flojo. Viene entonces la introducción al industrial. Sí. Y se vienen los mejores años, ¿no? De la secundaria, me imagino. Los 6 años del colegio industrial, creo que fue de todos los años de mi vida, lejos los mejores. Por un montón de cosas. Sí. Pero viste que cuando uno está adentro, ¿qué hace? Reniega. Critica o reniega. Profesor, esta profesora. Cuando uno mira un poquito hacia afuera, la verdad, te das cuenta. Yo quisiera esta charla de hoy, si se la tengo que dedicar a 2 personas, se la dedico a Graciela Buso, que hace un año que más o menos que falleció, que fue mi mentora de matemática, y a Roberto Mossi, que fue el director de la Escuela Industrial, que cuando yo estaba pasando el peor de mis momentos anímicos, llamó por teléfono y me dijo, vos te venís conmigo a la Escuela Industrial a dar clase, y me inventó como profesor. Porque no tengo título docente, no soy, aunque todo el mundo me diga profesor, no soy profesor. Claro, pero con el título de dibujo técnico, digamos, podés dar esa materia, digamos, ¿no? Pero yo empecé dando matemáticas. Mira. Y empecé haciendo una suplencia justamente de Graciela Buso. Yo siempre, una vez escribí, cuando cada 10, 20 años, cuando uno va cumpliendo, alguna nota como para agradecer, y digo que cuando me llamaba el director de la Escuela Industrial para reemplazar a Graciela Buso, lo puse en una nota que sentí como que estaba entrando en el lugar de Maradona. Era una cosa así, era una responsabilidad. Era Leo Rodríguez por Maradona. Más o menos, y te digo, en la Copa América. Yo fui en Buenos Aires, estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde están los capos de la matemática. En lo más alto, porque está la licenciatura en matemática ahí. Y te puedo asegurar que, rara excepciones, Graciela estaba a esa altura. Porque vos del industrial, bueno, te vas a hacer el curso de ingreso a Buenos Aires. Yo Una vez que termino el industrial, en 6º año del industrial, un profesor, al cual también le agradezco, Héctor Conte, que consiguió 2 becas para que lo que hoy hacen como pasantía, en ese momento no había, y entro becado a lo que en ese momento era Molino Río de la Plata. Entonces yo en 6º año, el industrial tenía doble turno, en 6º año apruebo educación física y taller directamente, y me voy a trabajar al molino y venía a la tarde a teoría. O sea, trabajaba de 6 de la mañana a 12 en Molino Río de la Plata, y 1:30 de la tarde hasta 6:30 de la tarde entraba a la escuela industrial a la parte solamente de las materias teóricas. Bueno, si había una dedicación, ¿no? Ahí. Sí. O sea, eso era a mí importante. Me sirvió mucho. Sí. Yo estoy muy acostumbrado por la escuela industrial, después por el molino, después por la facultad, y ahora por casi 36 años docente, que mis horas de trabajo son 10, 12 horas todos los días. No estoy acostumbrado a trabajar menos de eso. Claro, ¿no? Claro. Y sale esa beca entonces, o esa pasantía, trabajaste el anteúltimo año del último año del secundario. Bien. Trabajé todo el año, y cuando llegó el mes de febrero, que ya me tenía que ir a estudiar a la facultad. ¿Ya tenías vos preparado, esto de irte? Tenía la idea de que me iba a ir a estudiar. Bien. Y como es, me ofrecen el Molino Río de la Plata quedarme a trabajar con ellos. Tomá. Porque había trabajado un año. Y ahí una decisión importantísima. Y fue muy difícil porque imagínense como si fuese hoy, que tener un trabajo asegurado, a ir a algo que es incierto. Claro. Y bueno, y recomendé a uno de mis amigos del secundario, un vecino, porque ahora manda acá con este barrio, pero yo hace 41 años que vengo acá. Caco es hoy de las divinas, ¿no? Claro. Nadie pasa de esta esquina. Las perras mandan, ¿no? Bueno, un vecino de acá de Media Cuadra quedó, que hasta el día de hoy es empleado, ahora no se llama más Molino Río de la Plata, pero ¿siguió todo este tiempo? Y siguió todo este tiempo. Mirá qué bien que llegó tú. Uno de los electricistas de mantenimiento. Mirá vos. Y yo me fui a Buenos Aires a hacer el CBC, porque aunque esté viejito, ya existía el CBC en ese momento. El CBC se puso en 1985,
y yo entré en 1987, fui la tercera promoción del CBC. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Cómo te empieza a ir en Buenos Aires? ¿Cómo te llevas? ¿Te gustaba? Yo siempre le vida? cuento a mis alumnos de que venía del colegio industrial con unas notas bárbaras, que a Sí. veces esto es un poco un engaño. Sí, ¿no? tal cual, tal Sí, cual. El Bueno, golpe fue... Es digo, un buen dato para Si los a vos- alumnos. yo le digo a los chicos, si a vos Sí. te ponen 9 o 10, yo ya no les pregunto más cómo le va en la escuela. Porque por ahí me dicen lo típico, sobre todo los papás. No, pero es todo 9 o 10 en no, matemáticas. es otra cosa, No. señora. Claro, ¿no? es otro nivel y Hay a que mí no me gusta asustar a los chicos que van No, a un claro, cambio de pero- etapa, porque es importantísimo el cambio de etapa, que alguien los apoye, no que le digan, nada, la facultad es imposible y no me va a Sí, poder pero entrar". tampoco ser ingenuo Claro. No, o abrirle paraguas. condescendiente. Claro, Sí. claro. Que entiendan, viste, cómo es la realidad. Ya vamos a llegar ahí a esto de cómo tratás a los pibes, cómo los llevas para estos cursos de ingreso. Pero digo, Buenos Aires, ¿dónde viviste? ¿Con quién? ¿Te fuiste solo? Bueno, un año antes que me vaya yo, que siempre lo cargo, le digo, no te lo perdono, porque a mí no me gusta Buenos Aires. Mirá. Bien. Entonces, yo divido, el Eduardo alumno fue una cosa en Buenos Aires. De hecho, gracias a eso y al colegio industrial, hace tantos años que estoy ejerciendo la docencia. Claro. Por todo lo que aprendí y estudié ahí. Bien. Ahora, Buenos Aires, ¿Qué fue Buenos Aires? si voy y vengo 2 días es una cosa, pero para vivir uno que viene en medio del No. campo, aparte eran otras épocas, Sí. sí, imagínense que no teníamos celular, nada. Claro, estabas totalmente... llegué- ¿Y solo te fuiste? Un año antes había ido mi hermano. Claro, ahí está. Claro, perfecto. eligió él. Y, Eso ¿cómo es? ayudó, no Sí. tanto. Sí, ayudó. Y vivíamos en un monoambiente ahí por Plaza Italia y hice el CBC. Y siempre cuento que el primer día que me voy a anotar a Buenos Aires, no es como ahora que yo veo que los chicos por ahí, no todos, pero algunos por ahí que van a Buenos Aires a un recital o a ver un partido de fútbol. Sí. Yo a Buenos Aires había ido 2 veces en colectivo con la escuela, donde te Claro. bajan típica en el planetario, te Sí. meten dentro o en la rural, Exacto. Entra y y no salí. conocía Y nada ni más. una calle. Hmm. Entonces me tenía que ir a inscribir, en ese momento no era nada online, había que ir al Colegio Nacional Buenos Aires y salgo en colectivo para Buenos Aires y dice mi hermano, que ya estaba allá, no Bien. te haga problema porque vos llegás a Retiro y el colectivo no se pasa de largo. Bien. Entonces, listo, Claro. de largo no me pasaba. No, total. No había celulares. Digo, yo Claro. llego a tal hora, vos me vas a buscar porque yo no sé a dónde irme a escribir. Hmm. Exacto. ¿Sí? Y llego a Retiro, me bajo, no había una cara conocida. Claro. Estuve 2 horas en Retiro Esperándolo. esperando a mi hermano. Mi hermano estaba haciendo el CBC de arquitectura. Y justo ese día había ido a la plaza ahí de que está enfrente de Retiro a dibujar, a hacer unos dibujos. Él estudiaba estaba haciendo el Sí. CBC para arquitectura. Sí. Entonces, el profesor no lo dejaba, no terminaba en la clase y no lo dejaba ir. Por Claro. eso se había atrasado. Claro. Bueno, por ahí llegó, porque el profesor lo dejó salir un ratito y me dice, yo te digo cómo tenés que hacer para ir, pero no te puedo acompañar. Ufa. Y en un papelito me marcó, calculen que yo nunca había subido a un subte. Claro, Sí. nada. Entonces me marcó ahí en Retiro, para cómo, para donde yo tenía que ir había que hacer una combinación. Claro. Entonces me dice, hace 3 estaciones, bajate, no salga a la calle No era y tan- agarrá el otro subte. No era tan fácil como No era así. tan Ahí, fácil. ahí Mirá. te sentiste campesino No, totalmente. campesino, no me digas que no. para que ahora te cuento lo mejor. Recién venía para acá, encuentro a mi cuñado y ahora se va mi sobrino a estudiar. Sí. Entonces le digo, estamos por hacer un viaje de ir un sábado en tren para que yo ahora sea, entre comillas, el docente El para guía. agarrar el subte. La guía Claro. turística de Buenos Aires. Mirá vos. Pero ahora ponen todo en el celular y Sí, se ahora lo es compro. lleva. mucho La más verdad, sencillo. la verdad. La cuestión es que tomo, en ese momento el subte no era con la sube como ahora, era una fichita. Sí, sí. Me dice mi hermano, comprate 10 fichas y ya las tenés. Voy, llego al subte, en ese momento, no sé ahora, ya no lo hacen más, pero estaba el guarda del tren, tomaba un silbato porque ahí Sí. arrancaba el subte vacío, ¿no? Claro. Entonces, que se cerraban las puertas. Perfecto. Yo pongo una fichita, voy a pasar molinete, se me traba el molinete. No. ¿Por qué se Pongo otra fichita, otra vez. Sí. La cuestión que puse 4 fichitas. Bien. En el de to- al lado. Y tocan el silbato, y vas a cerrar la puerta. Yo Claro, ¿qué hice? claro. Todo el Saltaste. campo encima, pegué, volví la pata, Claro. salté Sí. y el policía me tocaba el silbato, Claro. claro, decía, yo no había pagado. Claro. Y nunca se enteró Claro. que yo había pagado 4 veces el viaje. Mirá vos. ¿Qué había hecho? Había puesto la fichita del lado de la izquierda. Claro. Claro, mirá. Entonces, así debuté en Buenos Aires. Ah, Sí, hice la combinación, tuve un día aparte, porque la emboqué la combinación, Llegaste pero bien. llegué a Marcelo Teler. Torcuato Olear Marcelo Teler. y, ¿cómo es? Y me pude inscribir para el CBC. ¿Y de ahí qué?
¿Cómo volvías? Y de ahí tenía que agarrar la misma línea porque tenía que llegar a Palermo. Sí. Y yo, el departamento de mi hermano no lo conocía. Claro, no sabía dónde Así ibas que a vivir. llegué, me bajé del subte en Plaza Italia y me quedé en un banquito que hay una comisaría que cada vez que paso me acuerdo de eso. Acá estuve yo. Y me quedé ahí esperando que mi hermano viniera. Yo no sabía si iba a venir en un rato o no, porque no conocía nada. Te quedaste sentadito Estaba esperando. a 4 cuadras del departamento. Mirá. Así debuté en Buenos Aires. Tomá. Entonces yo a veces les digo a los chicos, porque viste, todos los cambios de etapa son traumáticos. Ufa. Sí. Sí. Claro. ¿No? Sí. Y uno también lo vivió. Si bien ahora uno le dice, no, vos con el celular ponés el GPS y va y te dice la línea que tenés Sí, tomada, sí. no conocíamos nada. ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Y en Buenos Aires hice, en el año 1987, hice todo el CBC, que tiene 6 materias, que tuve una suerte bárbara. ¿Por qué? A mitad de año hubo un cambio de plan de estudio y sacaron una materia que con buena suerte era una de las 3 que yo había hecho en Que el ya primer tenías cuatrimestre. adentro. Y yo estaba anotado en ingeniería, no sabía si iba a ser ingeniería química o ingeniería en construcción, alguna de esas dos. Bien. Como después se decidía, no había No problema. había tanta urgencia. Hicieron un cambio de plan de estudio, fue el año que en el CBC incorporaron, que no estaba análisis matemático y álgebra para las ingenierías, en ese momento no estaba, entonces te exigían que tenga una matemática básica que ellos sí daban hasta el año anterior, y yo esa no la tenía hecha porque me tocaba en el segundo cuatrimestre. Qué La bueno, cuestión era claro. que había metido las 3 primeras materias, y cuando fui a arrancar el segundo cuatrimestre me encontré con que me pusieron 2 materias nuevas, me sacaron una, y una ya no me servía. Entonces hice las materias, las 6 materias, pero Sí. una no me servía, había curso de verano, o sea que me quedé del 4 de enero, seguí y metí el CBC en el año como era, pero metí 7 materias, lo que pasa es que Claro, una metiste más de lo Una no que- servía. claro, ahora. una no servía. Toma. Y después entré a la facultad, porque ahí cuando me tuve que anotar, yo tenía un profesor, un ayudante en realidad, en química del CBC, un japonés, Jorge Tañoka, que era un fenómeno, era jovencito, pero la rompía. Yo química no sabía mucho y me lo enseñó todo él de ahí de cero. Y él era licenciado en química, entonces yo cursaba el CBC en Ciudad Universitaria, en el pabellón 2, que es la facultad que se estudia exacta y naturales. Entonces me dice, si vos vas a ingeniería química podés hacer la licenciatura, ¿viste? No había tanta información como ahora. Sí. Bien. La cuestión que un día me llevó a ver todos los laboratorios, quedé impactado y cuando terminé el CBC me anoté al final en licenciatura en química. Toma. Mira. Y largué, y el primer año me fue bien, pero llegando ya casi a fin de año tuve como un primer aviso físico, digamos, que estaba como bastante sobreexigido. ¿En serio? Pasado de vuelta. ¿Qué pasaba? ¿Que había un estrés? ¿Un poco de...? Y ahora le llaman estrés, en ese Claro, momento. claro, es como no que sabía. Sí, no sabía. autoexigencia, eso que él dice, Pero ¿no? Como- yo llegué acá en diciembre viene a ser del final, desde el 88, ya había hecho los 2 primeros años, y siempre tengo este recuerdo, viste que antes venía mucho el diario Sí, papel, sí. ¿no? Entonces me ponía a leer el diario y leía 3 renglones y no me podía concentrar en lo que había leído. Claro. Cuando me aflojé entre una fiesta y la otra, cuando quise arrancar tipo el 4 de enero para preparar los finales, No. era como cada vez peor. Epa. Mirá. Vos allá en Buenos Aires solo estudiabas, no trabajabas. En esa época sí, solamente. Y te agarra por, esto. por ahí hacíamos con mi hermano algunos mantenimientos a veces Ah. de edificios de gente de Chacabuco, Mira. que nos tenía confianza, entonces por ahí algún. ¿Y qué recordás Una de changuita. esa estadía con tu hermano, digo, en Buenos Aires, departamento? ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo era la convivencia? No, la convivencia, yo siempre le digo a los chicos, porque esa es otra de las Es otro cuestiones. tema, sí. A ver. Son muy amigos acá en el secundario Sí. y se van 2 o 3 a estudiar juntos. Sí, No digo que pase con todo, porque no pasa con todo. sí. No, pero... Pero vienen de familias distintas. Claro. Sí. Y entonces tienen distintas Tiempos maneras, distintos, ritmos entonces distintos. empiezan esos cortocircuitos. En cambio, cuando vos vivís con tu hermano, yo aparte con mi hermano me llevo recontra bien. Somos Bien. muy distintos los dos, Bien. pero nos llevamos recontra bien. Bueno, eso. ¿Y qué pasaba? Todo el dinero salía de la misma familia. Claro. Claro. Entonces, claro, no había tanto problema en ese sentido, claro, ¿no? en ese sentido. Yo, esos 2 años, mi hermano me siguió como brújula porque éramos totalmente distintos. Yo no salía del departamento y él se conocía todo Buenos Aires. De hecho, es un Sí. porteño más porque no volvió más. Mirá, Mirá. mirá vos. Tiene sí, los hijos porteños, todo, años, y él no cambia capital por esto. Porque ustedes son ¿cuántos hermanos? 2. 2 hermanos. Ah. ¿Qué se llama? Rubén tiene 2 años más que yo. Toma.
que no tiene tanta vida social en Chacabuco, o sí la No, tuvo mirá, los últimos 3 fines de semana antes de la fiesta, Sí. vino los sábados a la noche, pero cumple 60 años. Sí. Todas las compañeras de la primaria que van cumpliendo 60 lo Lo van festejan invitando. Sí. y él se viene. Claro. Tomá. Creo que tiene más vida social en Chacabuco cuando Porque- viene él que yo. Mirá, mirá, claro. Pero pasa que viene distanciado ahora. Bueno, porque claro, es otra de las facetas tuyas. No sos de andar mucho, de salir y eso, ¿no? Pero Y yo soy mucho de hablar con mis alumnos, digamos, las 4 Claro. paredes para adentro. Esto me asombra medio, venir a mirá, a exponerme. Muchas ¿no? gracias por hacer Sí, eso sí. y animarte, venir acá a charlar con nosotros, No, charlar sí. con la gente. Con los... Yo agradecerle porque la verdad que en casi 36 años de docente, con Caco hemos hecho otras notas, sí. Sí. pero por otras cuestiones, por un exalumno que se dedicó a la música, Sí. por Checho Fontana. Exacto. Nunca nadie me llamó para hablar de Bueno, esto, de la de historia de la vos. docencia. Bueno, Bueno, anotamos bienvenido. un Sí. porotito entonces, ¿no? En ese sentido, esto de darte un lugar, la verdad que está buenísimo escucharte, conocer Sí. esa etapa en Buenos Aires. Bueno, terminás viniendo para Chacabuco en algún momento. Bueno, yo cuando ese verano que ya la había pasado medio mal, me aconsejaron que bajara un cambio, que por ahí parara, y yo porfiado, yo fui con una idea por ahí errónea, que si la carrera eran 5 años, 6 años, se hacía en 5 Claro. años, en 6 No, años, claro. no se podía. Yo siempre le digo a mis chicos, a mis alumnos, les digo, yo creo que decía que no podía perder tiempo ni para respirar, había que Claro. estudiar nada más. Había que estudiar. claro. Y seguí con la sobreexigencia y a mitad de año despisté mal. ¿En serio? Pasé los más o menos que yo 8 meses peores de mi vida, donde no servía para nada, no podía hacer nada, no podía razonar, no podía. Una persona que era recontra autoexigente, caí en un pozo terrible de depresión porque me encontré con que no podía hacer lo que yo quería. ¿Dónde empezaste a ver esas alertas, digamos? ¿Qué empezaba a suceder? No, más que todo el agotamiento. O sea, yo soy Físico y dedicado- mental. Sí. Claro, mental más que todo. Bien. ¿Viste? El físico, vivís todo el día cansado. Porque hoy digo Sí. esto y con toda la experiencia que tengo, vuelvo a recaer en lo mismo. Claro. Sí. La vengo luchando físicamente Sí. un montón. Porque la gente, viste, por ahí se cree que dar clase y no agarraste la pala. Claro. ¿Me entendés? Pero Desconoce totalmente sí, todo el trabajo que y lleva. más hoy, Sí. con toda la... Ufa. No, a mí eso Ufa. me daba gracia cuando hablaban en el gobierno de Macri con Vidal como gobernadora, que se hablaba de los voluntarios, ¿no? Que Sí. estaban los paros docentes y decían, bueno, reemplazamos los docentes con voluntarios. Vaya señor, Sí. señora, Sí. dentro del Sí. aula, a ver Sí. cómo le Un va. par de horas nomás, Bueno, ¿no? un poco Sí. también viene alineado, ¿no? Con este cambio que quieren hacer en educación también. Que- En fin, Sí. volviendo. Sigamos, ¿no? Ayer estaba leyendo unos titulares de cómo era antiguamente, pero antiguamente en los 1900, de que se educaban los que tenían plata porque tenían las institutrices, esas los que iban a la Claro. casa y, Sí. y le daban. Yo digo, ¿estoy leyendo algo que es real o Sí. no? Claro. ¿Y Estamos. qué del Eduardo de los comienzos como docente siguen hoy? Mirá, yo fui siempre... ¿qué pasa? Uno no está formado como docente, entonces a mí nadie me enseñó la parte pedagógica ni la parte psicológica. Claro. Eso uno, no sé si lo aprende, pero te vas haciendo Eso en la Sí. facultad no se puede enseñar, No, no. eso te lo da la práctica. O sea, Sí. la Por facultad más te- que la teoría Coincido. venga y te explique, Sí, te bueno, digan pero- diferentes formas de encarar las Claro. cosas, te sirve, por supuesto, pero por no está de ejemplo, más. el que estudia un profesorado, así 100 personas de matemática, tienen sus bases Sí. pedagógicas, todo. Y yo me hice medio del campo. ¿me Por eso, entendés? sí, pero es con la práctica que ganas Lo que sí le puse siempre fue mucha dedicación. Yo les digo, sobre todo a los docentes muy jóvenes, porque ahora tengo Sí. muchos alumnos que son docentes o que están estudiando el profesorado. Yo a mí no me da vergüenza decirlo. Yo largaba y trabajaba 4 horas particular y pasaba 6 horas haciendo ejercicio. Claro. O sea, no es que un día me dije, me pongo a dar clase y con lo que me acordaba empezaba a dar clase. Siempre mis 3 alumnos primero de análisis matemático, que ¿Te lo lo sigo, acordás? lo ¿Te lo sigo- acordás los 3 primeros alumnos? y uno es el doctor Sieri, que no está en Chacabuco, que es el hermano de Jimena Sieri. Mirá. Que El médico. cuando yo lo preparé la primera vez, si fuese hoy,
dirían, este me quiere sacar plata. ¿Por Porque qué? está toda una prueba, era, ¿no? Porque Para vos. me trajo la guía de análisis matemático del CPC. Sí. Y yo le preparé íntegramente todos los ejercicios de todas las guías. Claro. En vez de hacer como hago Claro. ahora, que vos das 4 o 5 ejemplos, Y los elegí vos, hacelo y vos. decís, bueno, y vos tenés que hacer el resto. Ah, vos creías que Claro. tenías que hacerle el trabajo, Todo. digamos. Todo. Yo me parecía que si no le explicaba un ejercicio no lo iba a poder hacer. Claro. Bueno, Pero- entonces los 3 primeros, ¿tuviste 3 No, no. primeros alumnos? Mi primer alumno, eso de análisis Ah, matemático. ok, bien. Mi primer alumno fue una ingeniera que hoy es gerente de una empresa en Buenos Aires, que es Patricia Domingo. Por medio, el papá de ella era amigo del director de la escuela industrial Sí. y no conseguía quien lo preparara en química. En matemática y en física sí, en química no tenía quien lo preparara. Y entonces me vino a hablar, era un ingreso al IDVAT, que el IDVAT, yo siempre digo, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, eso dependía del ejército, privado, pero una privada muy rara en este sentido, es de muy altísimo nivel, porque es muy cara, Sí. pero entran pocos alumnos, por eso es cara. Entonces el examen de ingreso es de un nivel muy, muy elevado, es como entrar directamente en un segundo año de una ingeniería. Claro. Bueno, la cuestión fue que preparé a esta chica y yo siempre digo, el trabajo del docente es como el del técnico. ¿Viste? El equipo gana, Sí. el técnico es, Sí. el equipo pierde, el primero que se va, el técnico. El técnico, Qué claro. momento, de verdad. Es así. Hay algo ahí que... Es así. Y Claro. esta chica, pero siempre lo digo, esta chica porque además fue excelente alumna, fíjense que llegó Sí. lejísimo, Sí. fue y sacó, no me acuerdo si era un 9 o un 10 en el examen de ingreso Nada. de química del IDVA. Una gran primera alumna, digamos, Claro, tuviste. pero era una alumna impecable. Y eso te Eh, alentó a seguir. Y eso fue, siempre me acuerdo, porque fue en agosto Sí, de, eso- de 1990, mitad de año, Sí. y rendía a fin de año. Y en ese interín yo trabajaba como, estaba becado cuando estudiaba en la facultad por la empresa Cargill, donde trabajaba mi papá. Bien. Cuando yo me enfermé y volví, la empresa ese primer año no me sacó la beca. Entonces, si yo me recuperaba a mitad de año, volvía. Podrías Como volver. yo no volví, se dio todo medio junto. Ellos me dieron la posibilidad de trabajar medio año por si yo quería volver al otro año a Buenos Aires, en la empresa, en el laboratorio. Habían traído una máquina que hacía análisis de maíz, que era media computarizada para esa época, y los empleados que había por ahí no la sabían manejar. Entonces me mandaron a mí a la central de Pergamino a hacer una capacitación. Sí. Y empecé a trabajar en Cargill. Bien. Simultáneamente, el Sí. primer día de trabajo en Cargill, Sí. llego a mi casa y me llama por teléfono el profesor Mossi, que era el director de la escuela industrial, y me convoca para hacer una suplencia de Graciela Buzo Claro. en la escuela industrial. Entonces, así, de golpe y porrazo, Esa fue la primera experiencia como docente. pero por digamos. eso yo digo el Claro. contexto, por Sí. eso soy un agradecido de la vida del profesor Mossi, porque hay que levantar el teléfono y arriesgarse por un tipo que en ese momento estaba visto como que era una persona que estaba depresiva, como lo que sea. Y yo lo veo ahora, Claro, Sí, sí, está sí. bien, que, está Pero- buenísimo. que necesitaba un estímulo. ¿Vos Sí, sentías obvio. esa, no sé, presión social, el juicio social acá viviendo en Chacabuco? Mirá, yo siempre digo... ¿O era más vos que te hacías la cabeza? Como... No, qué sé yo. Yo Sí. cuando me volví de Buenos Aires, siempre digo que en la cuadra donde yo vivía, ahí en la calle Alberdi, había excelentes vecinos, porque tengo que decir la verdad, pero viste cuando todo el mundo opina, por eso me Sí. sirvió de experiencia, que antes de hablar de vos, Epa. trato de averiguar Epa. cómo es tu vida, ¿me entendés? Claro, Porque todos claro. opinamos del género y no nos miramos nosotros. Sí, La sí, verdad. por Yo supuesto. pasé de ser el alumno, entre comillas, estrella de la escuela industrial, porque tenía 9 o 10 de nota, a ser el vago que se había vuelto de Buenos Aires Claro. porque no le daba para poder estudiar. Bien. Resulta que al poquito tiempo pasaste a ser el gran Otra profesor. vez, sí. Entonces yo nunca me creí eso. ¿sí? Chacabuco Sí, tiene sí, eso, ¿no? Como que te Sí. levanta y te Es- baja. Es lo, todo es lo el único tiempo. por ahí Sí. criticable, pero tiene su ventaja. Sí, Cuando sí. vos empezás a hacer un trabajo, si haces el trabajo medianamente bien, sos honesto, sos servicial con la familia, porque yo no digo al alumno, la familia, Sí. porque es un equipo para trabajar. Te juega también a favor. Claro. Porque si uno sería irresponsable, haría los trabajos mal, trataría mal a los chicos, Chacabuco te juega enseguida en contra, Al porque toque. es chiquito Claro. y mirá que yo fui y, me pasó. Y pensaba lo mismo con esa primera alumna que le fue muy bien en ese Sí. examen. Se Por corrió, eso. se corrió la bola de Y que- era una familia de Chacabuco que tenía como muchos contactos, que eso también Claro. yo lo tengo que decir, viste Sí. que Sí, uno el boca en boca juega ahí. Claro, También. muchísimo. Yo nunca tuve una propaganda. Mirá, No, un no- buen dato. Todo fue el boca en boca. Nunca hubo una prueba. Bueno, no, porque yo te digo claro, lo que es verdad. siento y lo siento hoy. Sí,
viste que con la inteligencia artificial, cuando vos entras en el Instagram, Sí. si vos compartís cosas de ciencia o de El naturaleza, algoritmo. claro, te saltan todas cosas. Todo Y es bueno, en ciencia. estos momentos, si vos entras a mi Instagram, te saltan. Mm, Querés preparar un examen final y te ponen que te hacen magia. Claro. Sí. Y yo contra esas cosas no voy. Claro, ¿Me entendés? claro, claro. Yo pierdo a veces trabajo porque vienen chicos. Yo ayer y anteayer tuve 3 reuniones. Cada reunión me lleva 1 hora, 1 hora y media. Es una Yo, reunión. A ver. viene un Sí. alumno que por ahí se quiere preparar, vos no sabés si se Sí, va a sí. preparar o no, Sí. Ujú. pero quiere información, bueno, vení en un horario que yo no estoy dando clase y Claro, charlamos te tranquilos, cuento. no hay horario, ¿no? Y entonces yo le brindo ese trato de asesorarlo. Ahora, nunca, y se lo decía ayer, por eso lo repito, Sí. se lo decía a un chico que vi que estaba bastante perdido en lo que se quería ir a estudiar, Sí. y yo le decía, le digo, yo te digo de lo que es de largo el tiempo que lleva a Claro. prepararlo. Sí. Le digo, yo no te voy a asustar, no es un examen que es imposible de dar, que vos no vas a Bien. poder andar en la Obvio. facultad. Claro. Aparte pensemos que el trabajo que yo hago, esto lo digo y me molesta, no todo el mundo, de alumno digo, lo Sí. pueden hacer, porque lamentablemente está el signo peso de por medio. También. Bien. Y eso a seguro. mí, que yo vengo de una familia humilde, que fui a la Ufa. escuela pública y todas esas Claro, cosas, ¿qué? me da un poquito de bronca. Por eso yo trato de acomodar todos los años a todo el mundo que va a hablar. Claro. Lo que pasa que también el trabajo de uno. Y sí. Entonces Claro. no lo puedo hacer No, gratis. gratuitamente. ¿Qué diferencia ves de cuando empezaste a ser como docente, a preparar estudiantes? En el 90, 1990. Claro, en esa época. Nene mismo cambio de Claro, de planes de planes. estudio. Bien, pero yo quería hacer una especie de comparación con el presente, en comparación de cómo llegan los chicos a las clases, y es mucho más difícil preparar a un estudiante ahora que en ese momento, es lo mismo. Mirá, los contextos son totalmente distintos. Esto sería muy fácil, y yo se los digo en las reuniones a los papás, porque vienen con que, y no lo digo porque ustedes estén dando clases Sí, en el sí, secundario, porque gracias a Dios soy honesto conmigo, y lo mismo que digo de las puertas para adentro lo digo para afuera. Para mí sería muy fácil hoy, como propaganda y viéndolo con el signo peso y con el trabajo, Sí. decir no, porque el secundario es un desastre. Hay que ver el contexto. Mm. Con Delphi, yo el otro día compartí Sí, algo. así arrancamos. Y Delphi me manda un mensaje y yo, después que me manda el mensaje, digo, claro, Sí. yo lo estoy viendo con la cabeza del que prepara 2 alumnos, 3 exageradamente, y Sí. vos tenés un grupo grande. Sí, Pero son- aparte una cosa que estoy notando de otros años, mi señora es docente y de nivel inicial, pero está acostumbrada a trabajar con grupos, ¿no? Sí. Sí. Cada vez hay más problemática extra. Sí. Entonces vos entras a un salón a dar clase. Mm. ¿Y qué le vas a hablar de matemática a un chico que por ahí no pudo comer, o de un chico que Sí. los padres se matan a palo, o Sí. tienen las Él tiene- perimetrales, sí. o un chico que tiene adicciones, pero no porque lo buscó? Nadie Claro. se va a buscar eso. Entonces, a mí me pasa una cosa de esa, y me pasó, yo trabajé 12 años, como 10, 12 años como docente en los colegios secundarios, y eran otras épocas, y me pasó de un caso de una alumna que había quedado embarazada, que hoy por ahí es normal, Bien. ¿no? Pero en ese momento no era. Era un estigma. en ese Era un Sí. estigma. Claro. Y bueno, yo me fui de un colegio por defender a esa alumna. Claro. No voy a decir que el colegio B, Seguro. trabajé en Nos varios, imaginamos seguro. igual. trabajé en Sí, no, varios, no, es muy claro. trabajé en varios, pero yo recién Sí, empezaba ahí. claro. Claro. No tenía un peso partido al Claro. medio. Entonces hay que arriesgar, irte y no cobrar un sueldo. Sí. Pero no me arrepiento, porque mirá cómo es la vida. Ese bebé, y yo lo cuento y se me pone piel de gallina, ese bebé se recibió el año pasado de ingeniero, ¿no? Nunca se enteró de esta historia y fue alumno mío. Ah, ¿Entendés? mirá. Qué lindo. Pero como es, son esas cosas que te marcan. Claro. La nota, Sí. perdona Caco, la nota en la que arranca toda esta conversación con Eduardo para después invitarla a la radio, hablaba de la pasión y el entusiasmo que uno pone en el aula, ¿no? Era Claro. un docente motivado y apasionado con lo es que enseña, espectacular. Transmite Ufa. eso. Y yo le respondo, qué difícil en estos tiempos donde el pibe no te mira, donde el pibe no te Ufa. escucha, donde tenés un Claro. aula tan grande y por más ganas, entusiasmo y pasión que haya del docente, es muy difícil de transmitir. Que es lo que un poco lo que por ahí lo que dice Eduardo. Dice, Claro. una cosa Claro, es... yo estoy con un alumno, 2, 3 Claro. exageradamente. A la pero vez, claro. te cuento que el año que terminó, Sí. y por eso decía lo de que mi señor es docente, Sí,
este año que terminó, yo empecé a tener con alumnos particulares una problemática, porque no es una isla, que tienen como normal en las escuelas. Claro. A ver, O sea, problemas o familiares o problemas. A mí lo que más me preocupa será porque yo pasé por estados así Claro. de bajón. Claro. Y viste que vos hoy en día escuchás que hay una alta tasa de Sí, suicidios y todo eso. Sí, sí, obvio. Bueno, yo me preocupo terriblemente y es como que tengo el ojo Ahí. afilado. Mirá. Porque a mí me pasó, ojo, yo nunca pensé en un No, suicidio, pero, nada de eso, Sí, sí, sí. pero viviste estuve eso. bajoneado, a esto Claro. quiero decir. Y entonces no me quedo con... ¿Cómo le das clase a alguien que tiene 200 millones de problemas? Y los chicos, y sobre todo los adolescentes, Sí. capaz que se abren mucho más con uno, con un Sí, profe, vos sí, te sí, pasará, sí, totalmente. viene y te llaman a la escuela Sí. y te comentan un problema, que con la casa. ¿Y qué haces en esos casos? Y Así vos- algo medio que nos puedas contar, digo. Y es medio difícil. Yo he pedido asesoramiento por ahí con profesionales que han sido alumnos míos, qué te parece, para dónde voy. Me apoyo mucho en lo que me dice mi señora, porque ella ahora está como directivo, pero empezamos juntos a la clase, entonces está como acostumbrada a las problemáticas, entonces bueno, me parece que esto y lo otro, Sí. pero este año he tenido muchas reuniones con muchos papás, por suerte, papás abiertos, porque vos corres ese otro riesgo. Claro. Vos no conocés a los papás y te mandan en una reunión para decirle que tiene una problemática de hijo y a lo mejor el problema son los padres. El padre exacto. o niega el O problema. niega, o claro, el problema. También. Bueno, para quien se suma recién Sí. a la conversación, estamos hablando con Eduardo Exacto. Selmi. Es en el lado B, esto que arranca hoy, un segmento segmento. veraniego por ahora, Sí, por el que momento, tiene sí. el objetivo de presentar a ciudadanos, ciudadanas destacados de nuestra ciudad. Pueden comunicarse con nosotros al 2352 48 55 50 o hacer como Piojoso y mandar un mensaje por el chat en vivo de YouTube, el canal @Radio Conecta 911, que dice: un fuerte abrazo, Eduardo, de un hincha de River, un grosso. No sabemos quién es Piojoso, pero Sí. ahí va el saludo para Creo que usted. una idea tengo. Bueno. Sí. ¿Cuántos alumnos pasaron, Eduardo? Mirá, tenía una base de datos, porque yo mucho tiempo... Claro. eh, Tenía todo en Estadística sí, plena. Claro, Sí. mucho tiempo Y sí. preparaba chicos de secundario, pero Sí. para el secundario. Sí, bien. Bueno, esa base de datos en uno de los cambios de Ya computadora no lo desapareció. Ok. Además, ojo que yo empecé en el 90 y mi primer computadora la tuve en el 95. Claro, O sea, bueno. no hay registro más De de los lo que me primeros acuerdo años. de los primeros años. Pero no sé, la base de datos de facultad, sin contar los primeros 5 años, iban algo de 16.000 alumnos. Ufa, 16.000 alumnos. Sí. ¿Te vino gente de afuera alguna vez? Sí, Especi- tuve una cosa medio loca, primero una argentina que vivía en California y hacían, ¿cómo es? La parte de, creo que de fonoaudiología, no me acuerdo, una de esas carreras, en ese momento cuando Sí. estudiaron, era como si fuese un terciario. Sí. Y después le pedían que en un momento tuvieran que hacer como la licenciatura. Dentro de las materias que le agregaron, Sí. una era estadística aplicada a la investigación. Y Y entonces yo preparé una señora acá de Chacabuco, de grande a ella, que había tenido los hijos de alumnos. Sí. Y un día me dice, tengo una amiga, me dice que dice, es de allá, pero viene a hacer esta parte acá, dice, a la Argentina. Dice, pero no eran las épocas de los Sí. celulares esto. Sí. Entonces, la mujer venía a Buenos Aires, paraba en un hotel, me Sí. llamaba al teléfono fijo de mi casa, yo nunca la conocí físicamente a la señora. Epa. Y entonces yo tenía las guías, porque la de acá de Chacabuco me las Claro. había pasado, tenía la fotocopia, entonces la mujer, yo le explicaba por teléfono, pero capaz que la llamada duraba 2 horas, sí, capaz. Claro. Sí, claro. Y entonces explica estadística. La oreja, A lo No, ciego. la oreja colorada. Bueno, No había fue- altavoz ahí. Claro, no. Claro, eso fue uno de los casos emblemáticos. Mirá, Después vos. tenía un alumno chileno, que viste cuando criticamos la educación pública Sí. argentina, Mm. en Chile es pública, sí, Sí. accedés, pero pagá. Claro. Entonces los chilenos se venían a Buenos Aires, porque les salía más barato, Sí. alquilar en Buenos Sigue Aires. pasando. Y se venían los fines de semana, porque era amigo de unos chicos de Rubín y el del Padre. Sí, Sí. claro. Juan era, y... el papá del chico. Martín, era- debe Martín, ser, porque Martín, Martín. el Juan es Juan es de chiquito. chiquito. Y Juan y Martín. venían de Buenos Aires todos los fines de semana, que Sí. ahora los alumnos no pueden venir todos los No. fines de semana a Buenos Aires, y yo le daba clase ¿cómo es? Sí. Al chileno este.
Sigue Y llegando. después sí tuve también alumnos de Junín. Claro, eso. Que de Junín, pero que son de Junín ellos. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Venían de Junín ¿Y acá. cómo se entera un juninense? El boca en boca. Y sí. lo que pasa que yo llevo casi 36 años, claro. casi 36 años que yo preparo alumnos de Junín. Claro. De la facultad. De la facultad. Porque Claro, si claro. bien no existía lo que es hoy la UNOVA, Claro. Junín empezó como empezó Chacabuco antes de la UTN, que empezó con el Centro Regional Universitario. Claro. Entonces vos podías estudiar 3 carreras importantes que eran psicología, que se recibían pero con el título de la Universidad Nacional de Rosario. Claro. Agronomía con el título de la UBA y ciencia económica o contador o administración de empresa, pero el título era de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. De hecho, los contadores del estudio que me llevan los papeles a mí son todos, excepto el jefe, los otros son todos exalumnos Mira. y estudiaron todo, tienen título de La Plata, pero estudiaron en Junín. Junín. Bien. Los últimos mensajitos que llegan, Sí. saludos a Eduardo, abrazo grande, Lucas González. Susana Sosa dice, qué lindo espacio, hermosa conversación, felicitaciones. Son otros de los saluditos que Susana. van llegando. Y yo para cerrar me Sí. gustaría preguntarle, ¿cuál es el lado B de Eduardo que no conocemos? ¿Hay algo oculto, guardado que no mostramos tanto? ¿Qué es eso? ¿Alguna pasión? ¿Algún Sí, Mira, algún hobby? gusto, un placer, Si ¿no? fuese por cosas que me gustan, Sí, me gusta mucho la lectura, sí. me gusta muchísimo la música, pero no sé tocar ningún instrumento, entonces por eso terminé siendo el cebador de mate oficial de Surinam, Bien. que Claro. donde Checho Fontana Sí. y el baterista que inició con Surinam, que era Sí. Maneco La Sí, cómo no. eran mis primeros alumnos, Claro. que tuyos, tenían, Mirá. yo preparaba en secundaria en ese momento, 15 años. Y siempre cuando Checho cumplió los 30 años, yo digo el año pasado porque todavía no cambié de año, pero el Sí, 20, nos 21, cuando cumplió los 30 años, yo cumplí 30 años de casado, porque lo fui a ver a Checho por primera vez en la plaza del CEP, Sí. en el anfiteatro, con mi señora que era mi novia. Mirá, Y a qué los bien. 2 meses nos casamos. Entonces cumplimos 30 años. Qué juntos. lindo, qué lindo. Nos queda mucho, obviamente, Sí, para sí, indagar total. de la vida de Eduardo. Tendremos que hacer un lado B2, ¿no? Probablemente algún una momento. parte 2. Pero te vamos a agradecer, Eduardo, porque fue hermosa la entrevista. Sí. Nada, agradecidos totalmente con tu visita. Ojalá podamos repetir y vuelva de esta parte en adelante, ¿no? Que aparece el amor, la familia, tus hijas. Nah, eso será sí, para otro no le momento. robo más tiempo. No, por favor. Cuando me preguntaste eso, te Sí. iba a decir, me gusta el deporte, Sí. jugué bien o mal, pero a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Jugaba al fútbol, era un picapiedra. Sí, sí, Pero para que me pasara, Sí. me tenía que estar mal, porque entrenaba mucho. Entonces a mis alumnos les Sí. digo, término futbolístico, hacemos la pretemporada. Claro. Después no te pasa nadie por arriba. Por más que el otro te tire un caño. Sí. ¿Jugabas de 4 o de 3? ¿De qué jugabas? De 4 jugué. Mirá, Jugué 3-4 años acá en Chacabuco. das 4. Me faltaban unos meses para cumplir 16 años Sí. y jugué, empecé a jugar en primera. ¿Dónde jugaste? Y en ese momento existía Boca de Chacabuco, que no era La Peña. Y yo pasé Claro. de Unión Sport, que no Sí, existe claro, más Boca, claro, club del Ahí barrio. y después pasé de Boca a River. Mira. Mira. Y nunca me pudieron sacar una foto con la camiseta de River. Tengo una sola, un día que jugamos con una camiseta roja. Claro, porque Y es si lo no- único que pero tiene. no la banda, y no la de la banda. Si no era ¿cómo era la cargada. Así ¿Qué que va a hacer? Boca- No, y Boca. te Te- decía que el otro, no sé si decir que es un hobby porque Sí. es algo natural, pero es mi familia, quedamos muy poquito, tuvimos un año muy bravo el año pasado Sí. y Empieza quedamos, a pasar eso. ahora, quedamos claro. solos Sí, realmente, claro. ¿no? Sí. Pero mis hijas Son todas. son mi devoción, la que está estudiando en Junín, Sí. no sabe lo que es venir en colectivo. Porque voy, hace 2 años y medio que voy. Desesperado la vas a buscar, Los ¿eh? viernes a la noche termino a las 8:30 Y salgo la va para a Junín. buscar. Qué bueno. Y el qué domingo bueno. la llevo de nuevo. Bueno, bien familiar. Sí, Además sí, de buena sí. persona, bien familiar. Además, Como debe bueno, ser. yo soy amiga de una de las hijas y nada, el ejemplo de ese padre es como allá arriba. Así que bueno, gracias de nuevo, Sí, Eduardo. sí, sí, No, un no. abrazo grande, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue realmente un placer poder compartir Igualmente. con esto. No sé si le sirvió la charla o ¿Cómo no. que porque- no? Sí. Ufa, ¿qué te parece? Encantados, encantados. No hay que analizarlo en esos términos de si sirve o no sirve, ¿no? Claro. No, Muy yo linda tengo charla. Si nadie siempre, disfrute. se lo puse Exacto. a Delphi en el mensaje, digo, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo siento, De vos, Que no dice tiene todo. para- yo Mirá. siento que encerrado entre 4 paredes dando clase,
Yo siempre di clase como pensando que nadie hable de mí afuera. Y nos quedó corta. Sí, que nos quedaron Y creo que preguntas. podríamos Pero- estar hasta las 12, pero estuvo bueno que no nos fuimos Sí. para otro lado, fue un poco Sí. tu vida y esa es la idea de esta columna, de este bloque, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y por las facturas también. Sí, ¿eh? también. Che, la torta negra de Las dulce de leche. liquidamos. La torta negra de dulce de leche generó furor Sí. en el estudio, ¿eh? Bueno, esa no se pongan celosos, pero esa era para Taru. Está bien. Mirá qué mismo, Hay ¿no? preferencia acá, me parece. Bueno, vos oyente de toda la vida. Sí. nuestro. Sí, no puedo por ahí mucho porque dando clases, Claro, se pero complica un cuando poco. hay el tiempo Un libre, bachecito. Sí. enseguida. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, Gracias. chicos, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. and had a smoke.